Bien, mis hermanos, vamos a estudiar nuestro tema de hoy, que es basado en la porción de la Torá que se titula Hayei Sara. Hayei Sara, que se traduce como las vidas de Sara. Y el tema que vamos a ver hoy le hemos titulado Alcanzando las promesas de Dios. Alcanzando las promesas de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en la porción de esta semana, que sí la leyeron, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, al leer esta porción, Hayei Sara, podemos darnos cuenta que toda la parashá, toda la porción, se centra en dos cosas. Dos episodios, dos eventos, nada más. A veces, en otras porciones, vemos que se habla de 3, 4, hasta 5 temas diferentes en la misma porción de la semana. Pero en esta porción, Hayei Sara, solamente se habla de dos eventos, dos temas, dos episodios, podríamos decir, y ambos son narrados con extensión y con mucho detalle. Estos dos eventos de los que nos habla esta porción semanal son, primero, la compra que hace Abraham de una cueva, de un campo, para sepultar a su esposa. Ese es el primer tema que aborda la parashá de esta semana. La compra de Macpelá para la sepultura de Sara. Y el segundo tema es encontrar una esposa para su hijo Isaac. Entonces, sobre esos dos temas descansa toda la porción de esta semana. Y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta porción nos habla de estas dos cosas, de estos dos eventos? Aquí es importante, mis hermanos, recordar que la Torá no es un libro de historia, aunque nos narra historias. Pero la Torá no es un libro de historia. La Torá, como su propio nombre lo dice, es un libro de instrucciones, es un libro de enseñanzas. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la enseñanza que podemos obtener de estos dos episodios, de estos dos eventos? ¿Qué es lo que la Torá nos quiere enseñar al dedicar toda una porción para hablarnos de estas dos cosas? La compra de un terreno para sepultar a Sara por parte de Abraham y el otro evento, la búsqueda de una esposa para su hijo Isaac. Entonces vamos a descubrir cuál es la enseñanza de todo esto y para eso vamos a ir pasando por diferentes lecturas. Vamos a recordar distintas lecturas de este libro que estamos estudiando, que es Génesis. El patriarca Abraham, mis hermanos, él es el portador del pacto. O sea, el Eterno pactó con Abraham. Siempre que en la Biblia hablamos de el pacto, esto es una referencia al pacto que el Eterno hizo con Abraham. Y es muy importante señalar que este pacto después se extiende a su hijo, se extiende a su nieto. En algún momento ese pacto se va a hacer extensivo a todo el pueblo de Israel. Y es importante decir que el Eterno no hizo pacto con ninguna otra nación que no fuera Israel. Y el depositario principal del pacto es el patriarca Abraham. A través de ese pacto que Dios hizo con Abraham, el patriarca, hermano, recibió dos promesas. Básica y fundamentalmente
él recibió dos promesas, y estas promesas son enunciadas 5 veces en la Torá. Cada una de ellas es enunciada 5 veces en la bendita Torá. La primera promesa que Dios le hizo a Abraham tenía que ver con una tierra. Amén. Eso es lo primero que Dios le prometió a Abraham. En varias ocasiones el Eterno le dice a Abraham: yo te voy a entregar esta tierra. Esta tierra va a ser para ti. Vamos a ver estos 5 textos que les comentaba. Primero, Génesis capítulo 12, verso 7. Ahí podemos leer la escritura cuando dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí está la primera vez que el Eterno le hace esta promesa al patriarca: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice la escritura: allí Abraham edificó un altar al Eterno que se le había aparecido. Segunda vez que la promesa aparece. Esto lo leemos en Génesis capítulo 13, versos 14 al 17. Después que Lot se separó de él, el Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Entonces ahí está, por segunda vez, esta promesa acerca de la tierra. Tercera vez, Génesis capítulo 15, verso 7. Y le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur Kasdim para darte esta tierra en posesión. Entonces, vemos ahí ya en una tercera ocasión que el Eterno está prometiendo a Abraham la tierra. Cuarta vez, Génesis 15, 18. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y la quinta ocasión la encontramos en Génesis 17, versos 7 y 8. Seré Dios para ti y para tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra donde ahora habitas como forastero, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré su Dios. Entonces vemos cómo el Padre Eterno reiteró la promesa, confirmó la promesa, no dejó lugar a dudas de que la tierra donde en ese momento el patriarca habitaba como forastero, un día iba a ser suya. No queda ninguna duda. ¿Están de acuerdo? 5 veces se repitió la misma promesa. Ahora, vamos con la segunda promesa que el Eterno le hizo al patriarca a través del pacto. La segunda promesa tenía que ver con descendencia, tenía que ver con hijos. Y esta segunda promesa también aparece 5 veces en la Torá. Número 1, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás una bendición. Génesis 12, 2. La segunda vez, haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, entonces podría contarse tu descendencia. Génesis 13, 16. Por tercera vez, dijo el Eterno, lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Génesis 15, 5. La cuarta vez que aparece esta promesa está en Génesis 17, versículos 4 y 5. Y Dios le dijo: en cuanto a mí,
Este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de una multitud de naciones. Y la quinta vez que se repite esta promesa es en Génesis 22, 17, donde leemos: te bendeciré grandemente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Estas, hermanos, son promesas extraordinarias, que te prometan una tierra grande, maravillosa, que te prometan una descendencia también muy numerosa. Es sin lugar a dudas algo pues muy hermoso. La tierra en toda su extensión habría de ser de Abraham y de sus hijos. El Eterno dice: te la daré como una posesión eterna, será tuya para siempre. Abraham habría de tener tantos hijos como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Él sería padre no de una nación, sino de multitud de naciones. Sin embargo, nosotros vemos estas promesas ratificadas una y otra vez, pero ¿qué estaba sucediendo? ¿Cuál era la realidad del patriarca al momento en que murió su esposa Sara? Que esta porción nos habla de las vidas de Sara. ¿Y cuál era la realidad de Abraham? Abraham no tenía ningún pedazo de tierra. Y Abraham tenía un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, pero Isaac estaba soltero. Quiero decir que a esas alturas, y aunque Abraham tenía estas dos grandes y maravillosas promesas, su realidad era que no tenía nada, ni una cosa ni la otra. Todavía no poseía la tierra y la esperanza de una descendencia era eso, esperanza, porque todavía él no podía ver su descendencia. Es decir, Isaac estaba ahí, pero soltero y no tenía esposa. Esto pues nos presenta un cuadro que podría ser un poquito desalentador. Sin embargo, cuando nosotros observamos esto, mis hermanos, podemos darnos cuenta de por qué esta porción se centra en estos dos temas. ¿Por qué toda la porción, Jaya y Sara, después de la muerte de Sara, Abraham se enfocó en, primero, comprar un terreno y segundo, buscarle una esposa a su hijo Isaac? ¿Sí? ¿Captan la idea? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué hace Abraham? Él atraviesa, mis hermanos, un largo proceso de negociación, porque eso es lo que vemos ahí. Génesis 23, un proceso de negociación de Abraham con los hititas para poder comprar la tierra, para poder comprar aquel campo donde estaba la cueva, donde él quería sepultar a Sara. Cuando nosotros leemos el capítulo 23 y vemos la negociación, vemos el diálogo entre Abraham, primero con los hititas, después directamente con Efrón, podemos ver un diálogo un tanto tenso. No sé si ustedes lo aprecian así, pero se nota tensión en ese diálogo que ellos están teniendo. Inclusive podríamos decir que es un tanto humillante la forma en que se maneja el asunto para Abraham, porque ellos le dicen, hay expresiones como Señor mío. Se dirigen a Abraham como Señor mío, tú eres un príncipe entre nosotros. O sea, no, nosotros la tierra te la damos.
Tú puedes sepultar a tu muerta. Cualquiera de nosotros te puede donar un sepulcro sin problemas. Tú puedes sepultar a tu muerta en cualquiera de nuestros sepulcros. Pero si nosotros leemos entre líneas, le están diciendo: tú no tienes un sepulcro. Tú necesitas que te ayudemos. Tú necesitas que nosotros te demos o te prestemos un sepulcro porque tú no tienes uno propio. O sea, ellos le están expresando eso y le están haciendo sentir, le están recalcando: tú eres un forastero entre nosotros. Aparentemente lo están alabando, aparentemente lo están reconociendo como alguien importante, pero la realidad de Abraham era que él no poseía esa tierra, él era extranjero allí. Y ellos, entre palabras así como de halago, pero no eran sinceros, ellos le hacen sentir a Abraham, o le recuerdan que él solamente es un forastero. Sin embargo, Abraham insiste, él está negociando, él no cae en las propuestas de ellos, él no quiere que le presten ningún terreno, él quiere pagar, él quiere comprar, él quiere ser el legítimo propietario de ese pedazo de tierra. Es lo que está buscando, y él sigue entonces insistiendo, sigue negociando, y al final vemos que efectivamente él adquirió el terreno, pero ¿cómo fue? Pagando una cantidad, hermanos, enorme. Lo veíamos anoche, ¿no? 400 siclos de plata, la moneda de aquel tiempo, que anoche el hermano Lugo nos ayudó a traducirlo o traerlo a nuestros días, y veíamos que eran más de $600,000, ¿no? ¿Mande? Según la IA, según la inteligencia artificial. Dos maneras de cambio. Sí, porque, por ejemplo, ese era un valor en los días de Abraham. En los días de Moisés, el ciclo de plata pues ya era diferente. Era igual como hoy, hermanos. Es como hoy, el dólar. ¿Cuánto valía el dólar hace 20 años? No es lo mismo que ahorita, ¿verdad? Entonces, así también, en los días de Abraham el ciclo de plata tenía un valor, en los días de Moisés tenía otro valor. Entonces, es difícil de pronto hacer un cálculo, y más, imagínense, a nuestros días. O sea, hacer un cálculo de 4,000 años, del valor de la moneda de hace 4,000 años a hoy. Está difícil. Pero lo que todos los que conocen de esto están de acuerdo es que la cantidad que estaba pagando el patriarca era exageradísima. O sea, era mucho dinero por un terreno, para un sepulcro. Era una cueva, o sea, todo lo que había en ese terreno era una cueva, nada más. 400 siclos de plata. Pero bueno, Abraham no regateó. Abraham no dijo: te doy 300 o 350. No, ahí no hubo negociación. Ahí Abraham, la negociación fue: véndeme, porque no le querían vender. Finalmente, cuando el hombre le dice, y por eso les digo que no había sinceridad en las palabras, porque cuando el hombre le dice: Abraham, ¿para qué vas a pagar 400 siclos de plata? ¿Qué es lo que vale mi terreno? ¿Para qué? ¿Qué son 400 siclos de plata entre tú y yo? No son nada, imagínense. O sea, menospreciando la cantidad. Entonces, bueno, si están hablando entre multimillonarios, pues a lo mejor, ¿no? Pero ahí podemos darnos cuenta de que esa persona, ese Efrón, era un sinvergüenza. Era alguien que se estaba aprovechando tremendamente de la situación. Y bueno, Abraham no regateó. Él, cuando le dicen: es esto, aquí está, inmediatamente sacó la plata, la pesó. Aquí están 400 siclos, así como me dijiste, aquí está.
La transferencia final de propiedad se registra, mis hermanos, en un lenguaje legal muy preciso, ahí en Génesis 23, versos 17 al 20. Esto para indicar que finalmente el patriarca Abraham era poseedor legal de ese pedazo de tierra. Era suya, no quedaba lugar a dudas, él había pagado por ella y había pagado muy bien. Es una parte muy pequeña, ¿están de acuerdo? Es una parte muy pequeña, es un campo y es una cueva, un lugar para sepultura de su esposa adquirido a un gran precio. Eso era la totalidad de la promesa de Dios en cuanto al tema de la tierra que Abraham iba a haber cumplido en su vida. Si recordamos el texto, el Eterno le había dicho: Abraham, levanta tu mirada hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Toda la tierra hasta donde alcanzan a ver tus ojos será tuya. Pero Abraham no vio el cumplimiento de esa promesa. Todo lo que vio fue ese pedazo de tierra, ese terreno que él compró con su dinero, con 400 siclos de plata. Eso fue la totalidad de la promesa que él pudo palpar, sentir, ver. Eso fue todo y nada más. Ahora, en el segundo evento que nos narra la porción, vemos nosotros que al igual que en la compra de la cueva, también encontrar una esposa para Isaac, es decir, encontrar una nuera, también le iba a demandar a Abraham una inversión muy grande. Ahí también Abraham le iba a tener que meter mucho dinero y también iba a tener arduas negociaciones. ¿Por qué? Porque se iba a encontrar allá con un hombre llamado Labán, que si nosotros comparamos a Labán con Efrón, pues yo creo que muy parecidos estos personajes, hombres muy interesados, muy materialistas, de esos que sacan ventaja de todo. Y Labán era el hermano de Rebeca, que iba a ser la mujer escogida para esposa de Isaac. Entonces Labán habría de convertirse en ese como obstáculo, en esa persona con la que iban a tener que negociar. Pues la apariencia de generosidad ocultaba una determinación dura, tanto en el caso de Efrón como también en el caso de Labán. Finalmente la paciencia pues da fruto y Rebeca se fue con el siervo de Abraham para convertirse en la esposa de Isaac. Isaac la recibió, Isaac la tomó como su esposa, y entonces allí en ese momento es que nosotros podemos decir: el pacto sigue vivo, ¿verdad? El pacto continúa. Porque ahora sí, después de la narrativa de estos dos eventos, vemos que Abraham ya tiene un pedazo de tierra y ahora ya tiene una esposa también para su hijo Isaac. ¿Qué aprendemos entonces? ¿Cuál es la enseñanza? Mis hermanos, aprendemos que si bien es cierto, Abraham recibe la promesa de la tierra, recibe la promesa de muchos hijos, estas cosas no habrían de suceder pronto. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Esas cosas no iban a suceder pronto, no iban a suceder de repente, tampoco iban a suceder fácilmente. Y menos aún iban a ocurrir sin la intervención y sin el esfuerzo humano. Es decir, que Abraham no se iba a quedar sentado esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Abraham tendría que poner esfuerzo buscando el cumplimiento de esas promesas. Por eso le titulamos a nuestro tema: alcanzando las promesas de Dios.
Porque mis hermanos, las promesas divinas son en realidad una solicitud. Las promesas divinas son como una invitación que Dios nos hace a nosotros para que actuemos. Cuando el Eterno nos promete algo, realmente Él nos está invitando a participar con Él. Es como si el Eterno nos dijera: mira, quiero darte esto. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Yo te lo doy. Sí, sí me interesa. Ah, bueno, solamente tienes que hacer esto otro. Y a veces a algunos les cuesta trabajo entender esto. Entender que las promesas de Dios se dan bajo ciertas condiciones. O sea, no es que el Eterno te promete algo y simplemente tú tienes que esperar, o que solamente tienes que estirar la mano y ya, Él te va a dar lo que te prometió. Abraham entendió que a esas alturas de su vida, siendo él ya un hombre que estaba en la etapa final de la carrera, un hombre que estaba cercano a su muerte y al cual se le había prometido dos cosas, la tierra y descendencia, él entendió que tenía que movilizarse, que tenía que actuar, que tenía que esforzarse para que el cumplimiento de esas promesas se activaran. Abraham no habría de ver esas promesas cumplidas en su vida, pero sí alcanzaría a ver la activación de esas promesas, y eso le daría una mucho mayor esperanza. Dios siempre nos ayudará. Nosotros vemos, y hablábamos de esto anoche, cuando Eliezer es enviado por Abraham a buscar esposa para Isaac, ¿la mano de Dios estuvo con él, sí o no? Pero tremendamente, tremendamente. O sea, un viaje que quizás debió haber durado meses en ir y venir Eliezer, hermano, fue rapidísimo. Según la narrativa de la Torá, no pasaron ni 3 días en lo que Eliezer fue y regresó ya con la esposa. Eso no es más que un milagro. Eso no es más que la poderosa mano de Dios. Como dijo Abraham, el Señor enviará a su ángel y él irá delante de ti. Él te ayudará en todo. Y así fue. Entonces Abraham podía estar seguro que la promesa de Dios se iba a cumplir. Pero, aunque Dios nos va a ayudar, mis hermanos, aunque estemos bien seguros que la promesa se va a cumplir en su totalidad, también tenemos que entender que el cumplimiento de la promesa no se volverá realidad sin un compromiso total de nuestra parte. Nosotros tenemos que estar comprometidos. Creer la promesa está bien. Alcanzar la promesa, eso es diferente. Alcanzar la promesa quiere decir que tú te comprometes en el proyecto. Alcanzar la promesa quiere decir que tú te movilizas. Alcanzar la promesa quiere decir que tú te esfuerzas. Alcanzar la promesa quiere decir que tú inviertes lo que sea necesario, tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, pero estás comprometido en alcanzar la promesa. Porque el hecho de que Dios nos haga promesas, mis hermanos, esto no significa que le vamos a dejar todo a Dios. Es que el Señor me lo prometió y Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer todo. Yo aquí espero. No le puedes dejar todo a Dios. Porque Dios siempre espera que nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros también nos esforcemos. La idea de esperar el cumplimiento de las promesas de una manera pasiva
Hermanos, esa idea no tiene lugar en la Torá. Eso no es un pensamiento bíblico. Eso es un pensamiento de hombres, porque ciertamente hay hombres que sí lo hacen y hay hombres que sí lo enseñan. La gracia mal entendida enseña eso. Hay muchas personas que se aferran a la doctrina de la gracia, pero yo siempre digo, es gracia mal entendida. Cuando tú crees que la gracia es que Dios te va a dar todo, todo, sin pedirte nada, sin que siquiera tú te esfuerces, es una idea equivocada. Recuerde usted, la gran figura de la salvación es la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? La tierra prometida es la figura simbólica de la salvación. Tú sales de Egipto para entrar en la tierra prometida. Tú dejas atrás una vida de pecado para entrar en la vida eterna. Esto es así. Pero ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Yo te prometo entregar en tus manos esta tierra. Por eso le decimos la tierra prometida. Es una promesa de parte de Dios. Yo te prometo entregarla en tu mano. Ahí está, mira qué hermosa. Una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra que da frutos enormes. Una tierra hermosa. Es tuya. Yo te la doy. Ahora, todo lo que tienes que hacer es entra y conquístala. Entra y tómala. Es tuya. Eso es gracia. Eso es gracia bien entendida. Porque Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, te está prometiendo una tierra. Eso es gracia. Si tú piensas que entrar y tener que luchar para conquistarla le quita méritos a la gracia de Dios, hermano, estás muy equivocado. Esto es gracia, porque además Dios promete estar contigo. Es más, Dios te dice, yo voy a ir delante de ti y yo voy a ir tumbando rivales, y yo voy a ir venciendo a tus enemigos. Tú entra y conquístala otra vez, ¿no? Entonces, si usted se fija, realmente, a ver, pues ¿qué tengo que hacer? Porque a final de cuentas, Dios va a ir delante de mí. Y Él va a ir venciendo a los enemigos. Entonces, ¿cuál va a ser mi parte? ¿O qué es lo que yo voy a hacer? No sé si me doy a explicar. Pero es como cuando David vence al gigante Goliat. David estaba consciente de que era Dios. Siempre es Dios. Cuando David lanza la piedra, él sabe que es Dios. Que Goliat cae por la gracia de Dios. Es Dios. David realmente, él no sentía de que, wow, qué bueno soy luchando, soy un matagigantes, qué buen guerrero. No, David sabía perfectamente que era Dios el que hacía eso. Cuando David medita en lo que le va a dar a Dios, o en lo que le damos a Dios, cuando nosotros le damos ofrendas al Padre, David lo meditó de esta manera y David expresó diciendo, ¿qué te damos, oh Dios? ¿Qué te damos? Si de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Entonces, ¿qué te estamos dando? ¿Qué hacemos nosotros? Mucha gente cree que las obras, que las acciones que hacemos le quitan mérito a la gracia, pero no es así.
Porque todo lo que hacemos, lo hacemos por gracia. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? ¿De dónde vienen nuestros talentos? ¿De dónde vienen nuestras habilidades? Todo procede de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo? ¿Me explico? Es gracia. Todo es gracia. Sin embargo, necesitamos entenderlo y necesitamos estar comprometidos, porque hay quienes no están dispuestos a hacer su parte. Esa idea, repito, no tiene lugar en las Escrituras. El querer solamente esperar sin hacer absolutamente nada, ese no es un pensamiento que esté en armonía con las Escrituras. Debemos entender, hermanos, que el pacto es el desafío de Dios hacia nosotros, no el nuestro hacia Dios. O sea, no me toca a mí desafiar a Dios. Dios me desafía a mí. Dios me invita a mí. Dios me llama a mí. Y Dios quiere que yo haga mi parte. La fe, mis hermanos, no significa pasividad. Nunca, jamás. Esa no es la idea bíblica. La fe más bien significa tener valor para actuar, valor para luchar, valor para no dejarse disuadir, porque siempre va a haber quienes te quieran convencer de que no lo hagas. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? Imagínense como aquellos que llegaron con Jairo. Jairo, tu hija ya murió, ya no molestes al maestro, ya déjalo, ya que el maestro siga con sus... Ya no lo molestes, ya, tu hija ya se murió. Imagínense que Jairo hubiera dicho, no, pues maestro, sí, ya, gracias, pero pues no, ya no hay nada que hacer. Pero ¿qué le dijo el maestro? Hey, no les hagas caso. No les hagas caso a estos que te quieren desanimar. Yeshua le dijo, no temas, sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue confiando. Tú no pierdas la fe hasta el final. Nuestro deber es morir creyendo. Cuando demos el último suspiro, seguir creyendo. Ese es nuestro deber. Siempre, bajo cualquier circunstancia, tenemos que permanecer firmes, anclados en la roca, que nuestra fe no desmaye. No debemos de rendirnos. Dice la Escritura, nosotros no somos de los que se rinden. El Rab Shaul, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, nosotros, los creyentes, los discípulos de Yeshua, no somos de los que se rinden. No somos de los que se echan para atrás. Nosotros permanecemos, nosotros seguimos, nosotros vamos a continuar. El futuro vendrá, el futuro sucederá. Quizás nos toque verlo, quizás no nos toque verlo. Abraham no lo vio, como muchos no lo vieron. El escritor a los Hebreos, cuando nos habla de una manera maravillosa, capítulo 11 de Hebreos, los grandes héroes de la fe, Hebreos dice, y todos estos, dando testimonio, ¿no? Y todos estos murieron sin alcanzar la promesa, sin ver hecha realidad la promesa del Padre. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Viendo el ejemplo de ellos. Lo mismo, pero todavía con más fortaleza, porque dice el escritor sagrado, ellos murieron esperando ver una promesa que no vieron. Nosotros ya vimos el cumplimiento de la promesa, porque el Señor ya vino y murió por nosotros. Él se fue y prometió regresar. O sea, nosotros dimos un paso más grande que los antiguos, de manera que nuestra fe tiene que ser más grande que la de ellos.
¿Cómo ves, mi hermano? ¿Crees poder tener una fe más grande que Abraham, que Isaac, que Moisés, que David y que todos aquellos grandes héroes, Gedeón? Espero que digas que sí, porque yo no soy el que lo digo, es la palabra de Dios la que lo dice. Que nosotros tenemos una fe más grande. Somos nosotros entonces, inspirados, fortalecidos, alentados por la promesa, quienes debemos luchar incansablemente, perseverando hasta que la promesa se vuelva una realidad. Eso es la fe, mi hermano. Eso es la fe. Estar ahí, permanecer, luchar, esforzarse y no rendirse nunca. Shabbat Shalom, que el Padre Eterno tenga misericordia de nosotros y que nuestra fe no desmaye. Los discípulos de Yeshua alguna vez se acercaron a él y le dijeron: Maestro, aumentanos la fe. Porque sabe, muchas situaciones en nuestra vida de pronto amenazan nuestra fe. Y sí, muchas veces nuestra fe se va a tambalear. Muchas veces vamos a tener crisis de fe. Pero lo importante es, como los que luchan, o los que boxean, los deportistas, lo importante es que te levantes y sigas adelante. Sigas en la carrera, te sigas esforzando hasta que llegues a la meta, es decir, hasta que la promesa se cumpla. Bendiciones para todos mis hermanos. Nos despedimos de los hermanos que nos han acompañado a la distancia y vamos a terminar nuestro servicio como siempre lo hacemos, presentando nuestras ofrendas.